Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. El adulterio no es solo un error, es un fuego que consume todo a su paso. Sus consecuencias son devastadoras, pero hay una esperanza que pocos conocen. Es posible ser perdonado, hay una salida para quien ha caído. Hoy en Verdades Eternas desvelaremos la verdad bíblica sobre este pecado y su impacto eterno. No te vayas, porque este mensaje puede definir tu destino. El mandamiento contra el adulterio. Desde el principio Dios estableció un pacto sagrado entre el hombre y la mujer. Un lazo inquebrantable, un refugio donde dos almas se entrelazan bajo la bendición divina. Pero con el tiempo, la humanidad, impulsada por sus deseos, ha tratado de romper ese pacto, ignorando las advertencias de su creador. El adulterio no es solo una traición física, es una grieta profunda en la estructura de la confianza, una sombra que corroe el alma y deja cicatrices imborrables. Por eso cuando Dios entregó las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, su voz retumbó con autoridad en medio del fuego y la nube, pronunciando palabras que quedarían grabadas en la historia. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Este no era un simple mandato moral, era una advertencia de peso, una línea trazada para preservar la santidad del matrimonio y proteger el corazón del ser humano. Pero ¿por qué Dios lo estableció con tanta firmeza? ¿Qué consecuencias traerá ignorar esta advertencia? El pecado que destruye desde adentro. El hombre puede pensar que un acto de infidelidad es solo un desliz, un momento de pasión sin mayores repercusiones. Sin embargo, la Biblia nos revela que el adulterio es más que una acción. Es una semilla de destrucción que, una vez plantada, comienza a enredar la vida con sus raíces venenosas. En Proverbios 6, 27 al 29 se nos presenta una imagen poderosa. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune cualquiera que la tocare. El fuego del deseo prohibido parece inofensivo al principio, pero una vez encendido consume todo a su paso. No hay forma de jugar con la tentación sin salir herido. Y lo más peligroso de todo es que el adulterio no solo hiere a la persona que lo comete, sino que arrastra consigo a todos los que están cerca, esposos, hijos, familias enteras que quedan marcadas por la traición. La advertencia de Jesús no solo es el acto, también es el pensamiento. Muchos fariseos en la época de Jesús se jactaban de cumplir la ley al pie de la letra. Pensaban que mientras no fueran sorprendidos en el acto, estaban libres de culpa. Pero Jesús, conocedor del corazón humano, llevó la conversación a un nivel más profundo. En Mateo 5, 27 al 28, pronunció palabras que hicieron temblar a quienes le escuchaban. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está la verdad incómoda. El adulterio no comienza en el lecho de otro, sino en la mente, en una mirada prolongada, en un pensamiento que se aferra y se convierte en deseo. Jesús nos enseña que la impureza no es solo lo que hacemos, sino lo que permitimos que anide en nuestro corazón. El juicio para los adúlteros. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y en su justicia ha dejado claro que el adulterio no pasará desapercibido. Hebreos 13:4 lo advierte con solemnidad. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El juicio no es solo para el futuro, sino que muchas veces el castigo comienza en esta vida. Matrimonios destruidos, familias deshechas, hijos que crecen con resentimiento y un alma que se corrompe hasta perderse en un vacío sin retorno. El camino a la redención, pero incluso en medio de la condena, la Biblia nos muestra que hay esperanza. Jesús no vino a este mundo a condenar, sino a salvar. Y así como reprendió con dureza el pecado, también ofreció un camino de restauración para quienes estaban dispuestos a cambiar. En la próxima parte
veremos una historia impactante, un relato real de alguien que cayó en el pecado del adulterio y enfrentó sus consecuencias. Un encuentro con Jesús cambiaría su destino para siempre, mostrándonos que aunque el pecado nos condena, la gracia de Dios nos puede restaurar. Las consecuencias del adulterio. El pecado del adulterio no se queda en lo oculto por mucho tiempo. Al principio puede parecer un secreto bien guardado, un juego de sombras donde nadie más parece darse cuenta. Pero lo que el hombre cree esconder en la tierra, Dios lo ve desde el cielo. Y tarde o temprano las consecuencias llegan como una tormenta implacable. La historia ha sido testigo de familias destruidas, corazones rotos y reputaciones arruinadas por un momento de pasión descontrolada. Pero estas no son simples anécdotas humanas. La palabra de Dios nos advierte con claridad sobre el alto precio que paga el que se deja arrastrar por este pecado. Un fuego que todo lo consume. Las escrituras son directas al describir el impacto del adulterio en la vida de una persona. En Proverbios 6, 27 al 29 se nos presenta una pregunta inquietante. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune cualquiera que la tocare. El adulterio es como un fuego peligroso. Puede parecer inofensivo al principio, una chispa pequeña en un rincón del corazón, pero una vez que se aviva es imposible contenerlo. Quema la confianza, destruye la estabilidad y deja cicatrices que duran para siempre. No es solo el dolor del cónyuge traicionado, sino también la culpa que corroe el alma del que lo comete. El placer momentáneo se convierte en una carga insoportable, una sombra que lo persigue en cada mirada de desconfianza, en cada noche de insomnio, en cada vez que el peso de la culpa se hace insoportable. La vergüenza que nunca se borra. Las Escrituras nos muestran que el adulterio no solo daña en los secretos, sino que también destruye la reputación de quien lo comete. En Proverbios 6, 32 al 33 leemos: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es una marca indeleble. Una vez que la traición ha sido descubierta, la confianza se convierte en cenizas. Las miradas de respeto se convierten en juicios silenciosos, y lo que parecía ser una vida estable se tambalea al borde del colapso. El adúltero pierde más que su honor, pierde su paz, su hogar y en muchos casos su propia identidad. Se convierte en alguien irreconocible, atrapado en una vida que jamás imaginó. El juicio de Dios, nada queda impune. Muchos creen que pueden escapar de las consecuencias, que pueden vivir su vida sin enfrentar las repercusiones de sus acciones. Pero la palabra de Dios nos advierte con claridad. En Hebreos 13:4 leemos: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí no hay excepciones. No importa cuán oculto haya estado el pecado, no importa cuántas mentiras se hayan dicho para encubrirlo, Dios lo ve todo y su justicia es inquebrantable. En la historia bíblica hay ejemplos de hombres que cayeron en este pecado y sufrieron sus consecuencias. Uno de los más impactantes es el del rey David, quien fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando cayó en adulterio con Betsabé, su vida cambió para siempre. Dios lo perdonó, pero las secuelas de su pecado se extendieron por generaciones. Su familia se fragmentó, la espada nunca se apartó de su casa y el dolor de su error lo acompañó hasta su muerte. El dolor que afecta a los hijos. Uno de los efectos más devastadores del adulterio es el impacto en los hijos. Cuando un padre o una madre traicionan su matrimonio, no solo rompen su relación con su cónyuge, sino que hieren el corazón de sus hijos. Los niños crecen en medio de conflictos con un sentimiento de inseguridad que los persigue durante toda su vida. Muchos pierden la fe en la familia, en el amor e incluso en Dios, porque la imagen de estabilidad que debían tener se ha desmoronado ante sus ojos.
El enemigo no solo busca destruir a los adultos, sino que siembra semillas de confusión y resentimiento en las generaciones futuras. El adulterio no es solo un pecado personal, es una maldición que afecta a los que vienen después. Hay esperanza para el adúltero. A estas alturas, cualquiera que haya cometido adulterio podría pensar que su destino está sellado, que no hay manera de restaurar su vida. Pero la Biblia también nos muestra que aunque el pecado trae consecuencias, la gracia de Dios es más grande. La pregunta ¿es posible hallar perdón después de haber caído en este pecado? La respuesta la encontraremos en la siguiente parte, donde veremos la historia de una mujer atrapada en la vergüenza, condenada por la sociedad, pero que encontró en Jesús algo que nadie más le ofreció, una segunda oportunidad. La advertencia de Jesús sobre el adulterio. La multitud estaba reunida, susurros de murmuración recorrían el aire. Los fariseos, con sus túnicas impecables y corazones llenos de juicio, arrastraban a una mujer hasta el centro de la plaza. Sus ojos reflejaban miedo, su cuerpo temblaba, sabía lo que venía. Había sido sorprendida en adulterio y la ley era clara, debía ser apedreada. Los líderes religiosos no solo querían su muerte, querían usar su pecado como una trampa para Jesús. Si él decía que la perdonaran, lo acusarían de ir en contra de la ley de Moisés. Si ordenaba su ejecución, perdería su mensaje de misericordia. Pero Jesús, sin alterarse, hizo algo inesperado. Se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. La tensión creció. Uno a uno los fariseos insistían en que respondiera, hasta que finalmente él se incorporó y pronunció palabras que atravesaron los corazones como una espada. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Silencio, incomodidad, una verdad innegable flotando en el aire. Nadie se atrevió a lanzar la primera piedra. Uno a uno, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, fueron dejando caer sus piedras y alejándose. Cuando la multitud desapareció, solo quedaron Jesús y la mujer. Él la miró con compasión y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Aquí radica la advertencia de Jesús. No solo reveló la hipocresía de los acusadores, sino que también mostró que el pecado del adulterio es grave, pero que el arrepentimiento puede traer redención. No es solo el acto, también es el pensamiento. Muchos creen que el adulterio se limita al acto físico, pero Jesús llevó la enseñanza más allá. En su sermón del monte pronunció palabras que estremecieron a su audiencia. Oíste y que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. Aquí Jesús desmantela las excusas. No es necesario cruzar el umbral de la infidelidad física para estar en pecado. Basta con permitir que el deseo impuro se apodere del corazón. Es aquí donde muchos tropiezan sin siquiera darse cuenta. Un pensamiento fugaz, una mirada que se detiene demasiado tiempo, una conversación que cruza el límite. El pecado comienza en la mente y si no se detiene, termina manifestándose en la acción. Jesús no está diciendo esto para condenar, sino para alertarnos. Quiere que entendamos que la pureza no solo se trata de lo externo, sino de lo que ocurre en lo profundo del corazón. El precio de ignorar la advertencia. Jesús enseñó con amor, pero también con firmeza. En Mateo 15, 19, dejó en claro que el adulterio es una manifestación de la corrupción del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No es un simple error, es un síntoma de algo más profundo. Cuando el corazón se llena de deseos impuros, la vida entera se ve afectada, relaciones destruidas, conciencia cauterizada, separación de Dios.
Jesús también advirtió que aquellos que persisten en el pecado sin arrepentimiento enfrentarán un destino terrible. En Apocalipsis 21:8 se nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas palabras no son para asustar, sino para despertar. Dios no desea la destrucción de nadie, pero aquellos que eligen ignorar su advertencia enfrentarán las consecuencias eternas. ¿Cómo podemos guardarnos del adulterio? Si Jesús enseñó que el adulterio comienza en la mente, entonces la solución no es solo evitar la acción, sino también vigilar los pensamientos. Pablo nos da una clave importante en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si llenamos nuestra mente con lo bueno, con lo santo, con lo puro, no habrá espacio para lo impuro. Si apartamos nuestra mirada de la tentación y la fijamos en Dios, podremos vivir en santidad. Jesús no solo advierte sobre el peligro, sino que también nos ofrece la solución. Un corazón renovado por su gracia y una mente transformada por su verdad. La esperanza para el caído. Si alguien ha caído en el pecado del adulterio, hay una pregunta inevitable: ¿hay esperanza para mí? La historia de la mujer adúltera nos da la respuesta. Jesús no la condenó, pero tampoco ignoró su pecado. La llamó a una nueva vida. En la siguiente parte veremos cómo Dios puede restaurar a quien ha caído, cómo puede sanar las heridas de la traición y cómo el adulterio no tiene que ser el final de una historia, sino el comienzo de una transformación. Consecuencia eterna del adulterio. El adulterio puede parecer un pecado pasajero, un error que puede ocultarse tras excusas y justificaciones. Sin embargo, la Biblia nos advierte con claridad que sus consecuencias van mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. No es solo la destrucción de un matrimonio o el dolor de una traición, sino el destino eterno de quienes deciden vivir en este pecado sin arrepentirse. Jesús ya había dejado claro que el adulterio no es solo una acción, sino una condición del corazón. Y lo que habita en el corazón define el destino eterno del alma. Aquel que persiste en este pecado sin buscar la restauración divina está caminando por un sendero peligroso, uno que conduce a la separación eterna de Dios. Un juicio inevitable. Muchos creen que mientras no sean descubiertos están a salvo, pero la Biblia nos recuerda que no hay nada oculto para Dios. En Hebreos 13:4 encontramos una advertencia contundente. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No hay escape. No hay mentira que pueda ocultar la verdad ante los ojos del Creador. Dios ha establecido que el adulterio será juzgado, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Jesús, en su enseñanza sobre el juicio final, dejó claro que los que practican la inmoralidad sexual sin arrepentirse no heredarán el reino de los cielos. En Apocalipsis 21:8 encontramos una advertencia solemne. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí la palabra fornicario se engloba todo pecado sexual fuera del matrimonio, incluido el adulterio. La escritura es clara. El juicio de Dios no es solo una corrección en la tierra, sino una sentencia eterna para quienes se niegan a abandonar su pecado. El engaño de la seguridad falsa. Uno de los mayores peligros del adulterio es la falsa sensación de control. Muchos creen que pueden manejar la situación, que pueden arrepentirse más adelante, que Dios es demasiado amoroso como para castigarlos. Pero esta es una trampa mortal. En Gálatas 6:7-8, Pablo nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que sembramos en esta vida tendrá una cosecha, ya sea para vida eterna o para destrucción. Cada decisión cuenta y el pecado acariciado hoy puede ser la ruina del mañana. El problema del adulterio es que se alimenta de la autojustificación. Se disfraza con frases como: Dios conoce mi debilidad, esto no le hace daño a nadie, mi matrimonio ya estaba roto, es solo una vez. Pero la Biblia deja claro que nadie que persista en su pecado podrá entrar en el reino de los cielos. En 1 Corintios 6, 9 al 10 encontramos otra advertencia firme. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas palabras no están abiertas a interpretación. Dios es amor, pero también es justo. Hay esperanza para el adúltero. Ante esta realidad, muchos podrían preguntarse: ¿estoy condenado sin remedio? ¿No hay esperanza para mí? Aquí es donde la misericordia de Dios brilla con mayor intensidad. La condena es real, pero el perdón también lo es. En la misma carta a los Corintios, después de listar los pecados que excluyen a las personas del reino de Dios, Pablo añade una frase poderosa en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto significa que el arrepentimiento sincero puede cambiar el destino eterno de una persona. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, pero esa gracia no es una excusa para seguir pecando, sino un llamado a una transformación radical. El camino de la restauración. El adulterio tiene consecuencias en la tierra y en la eternidad, pero Dios ofrece un camino de restauración para aquellos que realmente desean cambiar. No basta con sentir culpa, hay que tomar acciones concretas. Confesión genuina. En Proverbios 28:13 se nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario reconocer el pecado y traerlo a la luz primero ante Dios y, si es posible, ante aquellos que fueron afectados. Cortar con el pecado. Jesús lo dijo de forma radical en Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto significa cortar de raíz toda relación, conversación o hábito que alimente la tentación. Buscar restauración. Dios puede restaurar matrimonios y corazones rotos, pero esto requiere compromiso. Es necesario buscar ayuda espiritual, fortalecer la relación con Dios y reconstruir lo que fue dañado con humildad y paciencia. La última oportunidad. Dios está extendiendo su misericordia, pero nadie sabe cuánto tiempo tiene. En Isaías 55:6 encontramos un llamado urgente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El pecado no tiene que definir el destino eterno de nadie. La gracia de Dios es suficiente para redimir incluso a aquel que ha caído en adulterio. Pero esa gracia solo está disponible para los que realmente la buscan con un corazón arrepentido. En la última parte de esta historia veremos cómo una vida restaurada por Dios no solo puede ser libre del pecado, sino también transformada en un testimonio de su poder. Porque Dios no solo salva, sino que también restaura. El perdón y restauración en Cristo. El peso del adulterio puede ser insoportable. La culpa, el remordimiento, el daño causado. Para muchos parece que no hay salida. Han destruido la confianza de su familia, han herido a quienes más aman y sienten que su relación con Dios está rota para siempre. Pero la Biblia nos muestra que la historia no tiene que terminar en derrota. El pecado tiene consecuencias, sí,
Pero también existe un camino de restauración. No importa cuán profunda sea la herida, cuán grande sea la caída, en Cristo hay perdón y restauración para aquel que verdaderamente se arrepiente. Jesús y los pecadores, un encuentro con la gracia. Imagina a un hombre o una mujer atrapados en su culpa, sintiendo que ya no hay esperanza para ellos. Quizás hayan intentado justificarse, pero en su corazón saben que han fallado. Entonces aparece Jesús, no con piedras en la mano, no con palabras de condena, sino con ojos llenos de amor y una invitación inesperada, una nueva oportunidad. Esto es exactamente lo que ocurrió con la mujer sorprendida en adulterio. La ley decía que debía morir, pero Jesús le dio vida. Sus palabras fueron claras. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. No ignoró su pecado, pero tampoco la dejó en su miseria. Le ofreció un nuevo comienzo, un llamado a cambiar, a dejar atrás su error y caminar en la verdad. Y esa misma oportunidad sigue vigente hoy. El proceso de restauración, más allá del perdón. Para muchos, la idea de que Dios puede perdonarlos parece increíble. Pero la Biblia es clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dios no solo perdona, sino que limpia. No deja restos del pecado, no guarda rencor. Cuando Dios perdona, lo hace completamente. Pero el perdón es solo el primer paso. La verdadera restauración requiere más que solo palabras de arrepentimiento. Es un camino que incluye varias etapas. 1. Confesión honesta, enfrentar la verdad. El primer paso hacia la restauración es reconocer el pecado sin excusas ni justificaciones. Proverbios 28:13 nos advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario traer a la luz lo que se ha hecho. Puede ser doloroso, pero es el único camino hacia la verdadera libertad. 2. Arrepentimiento genuino, un cambio de dirección. El arrepentimiento no es solo sentirse mal por lo que se hizo, sino decidir no volver a hacerlo. Es un cambio de dirección. David, después de caer en adulterio con Betsabé, clamó a Dios con un corazón quebrantado y dijo en Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El verdadero arrepentimiento no busca excusas, sino transformación. 3. Restauración de relaciones, sanar las heridas. El adulterio deja cicatrices en los seres queridos. Aunque Dios perdona, las relaciones humanas tardan en sanar. Es necesario pedir perdón a quienes fueron lastimados y demostrar con acciones que el cambio es real. El camino de la restauración incluye paciencia, compromiso y humildad. Algunos matrimonios logran reconstruirse con la ayuda de Dios, otros no sobreviven. Pero en ambos casos la gracia de Dios permite sanar el corazón y aprender de los errores. 4. Guardarse de la tentación, no volver atrás. Jesús dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. No solo la perdonó, sino que la llamó a una nueva vida. Para evitar caer nuevamente es necesario vigilar los pensamientos. Filipenses 4:8. Alejarse de situaciones de riesgo. Mateo 5:30. Fortalecer la relación con Dios. Santiago 4:8. Nadie está exento de la tentación, pero Dios siempre da una salida. Primera de Corintios 10:13. 5. Convertirse en un testimonio vivo. Dios no solo perdona y restaura, sino que convierte las cicatrices en testimonios de su gracia. Muchos han caído, pero han sido levantados por Dios y ahora advierten a otros para que no cometan los mismos errores. Pablo, quien antes persiguió a la iglesia, se convirtió en uno de los más grandes predicadores del evangelio.
Su vida cambió por completo cuando tuvo un encuentro con Cristo. De la misma manera, Dios puede usar incluso el pasado más oscuro para traer luz a otros. La restauración es posible. El adulterio tiene consecuencias tanto en la tierra como en la eternidad. Pero la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. No hay mancha tan profunda que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Si alguien ha caído en adulterio, Dios no lo rechaza. Al contrario, extiende su mano y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Esta es la gran noticia del Evangelio. Jesús no solo salva, sino que restaura. La historia no tiene que terminar en condena. Puede ser el comienzo de una vida nueva, una historia de redención, una prueba del amor y poder de Dios. Un último llamado. La decisión está en tus manos. Dios ha hablado, la advertencia ha sido clara. La pregunta ahora es: ¿qué harás con este mensaje? Si nunca has caído en adulterio, cuida tu corazón y huye de la tentación. Si has caído, hay esperanza para ti, pero debes actuar ahora. Si has sido víctima del adulterio, Dios puede sanar tu corazón y darte una nueva oportunidad. La gracia está disponible, pero nadie sabe cuánto tiempo tiene. Hoy es el día de volver a Dios. Ora conmigo. Amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón humilde y quebrantado, reconociendo mis errores y la profundidad de mis fallas. Sé que el pecado me ha alejado de tu presencia y que mis decisiones han traído dolor y consecuencia, pero también sé que tu gracia es más grande que cualquier culpa y que tu amor es capaz de restaurar lo que parecía perdido. Señor, te pido perdón por cada pensamiento, palabra y acción que han ofendido tu santidad. Lávame con tu misericordia, limpia mi corazón y renueva mi espíritu para que nunca más vuelva a caer en aquello que me separa de ti. Ayúdame a caminar en pureza, a cerrar las puertas del pecado y a fortalecerme con tu palabra para no tropezar de nuevo. Dios mío, sana las heridas que he causado. Restaura lo que el pecado ha destruido. Y si es tu voluntad, permite que la confianza y el amor vuelvan a florecer en mi hogar y en mis relaciones. Dame sabiduría para actuar con rectitud, humildad para aceptar mis faltas y valentía para cambiar verdaderamente. Hoy decido entregarte mi vida por completo, dejando atrás mi pasado y abrazando la nueva oportunidad que me das en Cristo. Gracias, Señor, porque en ti no hay condenación para el que se arrepiente, sino una esperanza gloriosa de restauración y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. El adulterio destruye, pero la gracia de Dios restaura. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Dios te está hablando hoy. Pero esto es solo el comienzo. En los videos que aparecen en pantalla, descubrirás más verdades impactantes que pueden transformar tu vida. No dejes que el pecado marque tu destino. Haz clic ahora y sigue profundizando en la palabra de Dios. Y recuerda, suscríbete a Verdades Eternas para recibir más mensajes que alimenten tu alma. Nos vemos en el próximo video.